circuito neurogenético lo trabajamos tiene que ver con la formación genética que existe dentro de las neuronas. La neurona es una célula especializada que hasta hace poco se creía que no se reproducía, que no se movía, que era estática. Sin embargo, hoy podemos ver que puede cambiar la densidad de su mielina, puede moverse, hay células neuronas madre que se mueven en el cerebro para hacer diferentes conexiones, e incluso se ha encontrado en algunas partes del cerebro, en la parte cortical y el cerebelo, que ha habido producción de neuronas que no se usan y se desechan. Este antecedente lo pongo porque dentro de la célula neuronal, que hay un núcleo, tiene un material genético y ellas son las que regulan todos los aspectos de respuestas al ambiente, las cuales tienen una carga propia del material genético que tiene un peso específico sobre las otras neuronas. ¿Qué trabajo se hace aquí en el grupo didáctico? Se hace un trabajo primero de tener un recuento de lo que es la genealogía, es decir, cómo están tus papás, tus hermanos, tus abuelos, de qué murieron, etc. O sea, todo el contenido familiar, y es un trabajo que se lleva alrededor de 6 meses, donde se van viendo todos estos patrones de conducta repetidos o similares entre tu familia y tú. Se trabaja algo que se llama el percepto ciánico, que es uno de los conceptos que ya había mencionado del percepto, pero en esta parte se le agrega lo que es el cianotipo. En 1994, en la reunión internacional de psicología que se realizó en la ciudad de Monterrey, hablaban de que se habían investigado y que había un 27% de herencia psicológica. Sin embargo, esto es mucho más elevado y nosotros ya desde 1990 teníamos un resultado estadístico sobre los pacientes que nos permitieron llevar un control sobre ellos en cuanto a los resultados de la herencia de sus síntomas psicológicos o estados de ánimo, incluso somáticos. Y veíamos que es un porcentaje mucho más elevado de un 30%. Y el trabajo consiste en detectar estos patrones y sacar lo que es el percepto ciánico. El cianotipo es lo mismo que el fenotipo. El fenotipo son las características físicas heredadas. El genotipo son las características de respuestas del fenotipo, o sea, cómo responde mi físico al ambiente. Y el cianotipo es la herencia psíquica que tenemos, que es cómo percibimos, es todos los aspectos subjetivos de los patrones de cómo nos comportamos que son heredados, que son intangibles. Esos 3 elementos configuran todo el proceso de estudio en lo que es el grupo didáctico. En la escuela endocéntrica tenemos la recepción, el incremento de inteligencia y la fusión. La recepción es el sistema, estamos hablando de que es una recepción de información del sistema del DNA o el RNA, recibe señales la célula neuronal. Aquí, en esta parte, es todavía no activa de alguna manera, sin embargo estas señales existen. Este proceso de evolución, cuando tengamos conciencia de entender estas señales neurogenéticas y poderlas usar de manera consciente, es cuando vamos a estar activos en lo que es la recepción. El incremento de inteligencia ya es hablar no nada más de detectar los patrones, sino tener la inteligencia de los patrones de información del sistema nervioso al DNA y del DNA al sistema nervioso. Sino aquí también ya es llevar a cabo la selección, evaluación y discriminación de señales genéticas. Es decir, ya conocer el lenguaje, conocer las formas y seleccionar qué material genético o información genética requiero para generar una respuesta a nivel consciente. Por último, la fusión, que es la comunicación entre otras inteligencias con una inteligencia en simbiosis genética, es decir, que yo pueda leer señales genéticas de otras especies. Actualmente, por ejemplo, el RNA, y eso ya tiene un buen rato,
mi RNA puede leer el DNA del citoplasma de un árbol. ¿Sí? O sea, es decir, que mi RNA de animal, de célula animal, puede leer de una célula vegetal toda la recopilación de material genético para poder llevar a cabo su trabajo. O sea, esto ya ocurre, sin embargo no ocurre a nivel consciente. Y en esta parte de la fusión estamos hablando de que exista a nivel de cointeligencia entre dos especies que contengan un nivel de inteligencia similar, puedan tener una simbiosis a nivel genético para asimilar respuestas y estructuras al medio ambiente. Eso es lo que se ve en la escuela.